Ajá. Luego la discusión para que nadie se sienta cohibidos y pueda decir lo que quieras y mejor esa parte no la grabamos. Antes que nada, bueno, quiero presentarles a los que no conozcan el grupo de WhatsApp de estudios del Libertario Hazlitt. Es un grupo realmente creado hace poco, fue una iniciativa entre quien les habla, entre Boris y entre Roberto Chu, no sé si Roberto está aquí en el grupo. La idea es hablar sobre temas libertarios en específico y temas filosóficos en general como este. Es importante, yo creo, no solo cuando tienes una convicción política, tienes que saber bien cómo defenderla, ¿no? Tienes que entender el contexto en el cual nació esa corriente política y por eso entender, yo creo, temas como este, como es el existencialismo, en vez de hablar solamente de libertarianismo, que a mucha gente tal vez le puede no parecer tan atractiva, ¿no? En general, la idea del grupo que formamos, como digo, es hablar de, no es que yo exponga un tema y no es una clase, ¿no? Es un foro de discusión. Esta pequeña exposición en realidad va a durar 10 minutos aproximadamente y luego les invito a todos los que quieran a hablar, a discutir el tema, ¿no? La idea es, por lo menos mi idea, aprender de ustedes. Creo que el conocimiento, como digo siempre, se retroalimenta, igual que la riqueza. Mientras más, mientras te juntas con más personas que conocen, tú vas a terminar aprendiendo más al mismo tiempo, ¿no? Y nada, pero al mismo tiempo somos parte del movimiento que inició Boris, que es el de la Libertad Avanza. No sé si igual quieres dar, Boris, un pequeño resumen de lo que es el movimiento, como para dar un poco de contexto, cuál es el motivo por el cual tú estás iniciando este movimiento, que es, para quienes no saben, no sepan, es el movimiento de Milei, ¿no? El que están llevando a cabo en Argentina, lo cual está dando muchos resultados. Nada, no sé si Boris quieres dar unas pequeñas palabras sobre eso, la Sí, intención del claro que movimiento. sí, agradecidos a ustedes por participar de este foro donde podemos todos compartir. Y sin duda, el tener una escuela libertaria con el nombre que le ha bautizado Luis nos da a todos nosotros pues una idea de lo que realmente queremos para el Perú. Aquí el objetivo no somos nosotros, son las ideas de Milei que están funcionando, de un libertario que están funcionando, y las ideas de otros libertarios, como Donald Trump y otros más, que están tomando la posta y haciendo el cambio en sus países. Nosotros no podemos quedar en silencio, y quizás una de las grandes razones por las cuales no hemos logrado, o dos de las grandes razones, una, que nos hemos quedado callados ante la oportunidad, y dos, que nunca hemos podido unirnos, no hemos desarrollado humildad para poder hacer que los demás también, que tienen ideas parecidas a las nuestras, nos unamos para hacer un proyecto conjunto. Y no hemos tomado una iniciativa propia de un partido propio con el nombre de un fulano o un sutano, podría haber sido yo o cualquier otro, porque creemos que eso no es lo importante, quién funda un partido, sino qué ideas trae. Y nosotros somos los, diría yo, los que continuaremos con esa labor libertaria, liberal, que se ha iniciado con fuerza en Argentina y que hoy tiene ya un gran representante, el hermano del gran Ariel Kaiser, ha tomado la posta en Chile, y eso es sumamente valioso. En Bolivia está despertando el movimiento libertario. Hoy me he contactado con algunos de ellos y no dudemos que Noboa en su siguiente gobierno, si es que llegara a ganar, también tomará las riendas del libertarismo para sacar adelante su país, en Ecuador. Creo que estamos en ese momento y nosotros no podemos perderlo. Yo me contacté aquel día con Bartolomé Abdalá, que de paso hoy día han tenido una tremenda, este, yo diría, victoria. Van poco a poco tomando el camino para poder aminorar el Estado y lograr sus objetivos. Los invitamos a ustedes a no solamente venir a una reunión como hoy, sino que ustedes se conviertan en personas que puedan llevar este mensaje a otros libertarios. No importa la denominación que seas, no importa cuáles son tus diferencias o tus, qué sé yo, preferencias respecto al libertarismo, al pensamiento liberal, invítalos. Este es un partido para todos. En la Asamblea de marzo, ustedes pueden tomar el liderazgo de este gran movimiento. Hoy es un movimiento. Esperamos de 2031 ser gobierno. Creo que lo podemos hacer con la ayuda de ustedes. Y todos nosotros podemos trabajar en eso. Gracias, Luis. No quiero extenderme mis palabras, pero estoy sumamente feliz de ver aquí a 12 personas muy interesadas en hacer que este proyecto avance. Y a ti, por supuesto, por el trabajo que estás haciendo. Adelante, Luis.
Está apagado tu micrófono. Prende tu micrófono, está apagado. A ver si te ayudo acá. Listo, tenía, perdón, Ahora sí. tenía Ahora sí, problemas con mi adelante. laptop. Este, nada, sí, gracias por sus palabras, Boris. Y nada, bueno, empezamos con el tema que venimos a revisar, que es el existencialismo. Como digo, es un tema propuesto por alguien del grupo. Si alguien tiene un tema para otra sesión más adelante, también es libre de hacerlo. Incluso si alguien quiere presentar algo ahora en otras reuniones, también es libre de hacerlo. Solo nos avisa y, bueno, le damos el pase. Entonces, como digo, voy a empezar hablando, dando un pequeño resumen un poco doxográfico de lo que es el existencialismo. Voy a dar una pequeña reseña y luego les invito a hablar sobre el tema, a dar sus opiniones y nada, discutimos sobre lo que es los temas de discusión que se presenten. Sobre el existencialismo en sí, aquí primero el hecho de darle una definición es un poco problemático quizás, porque el existencialismo per se es plurívoco, no existe un solo existencialismo, existen varios, como voy a mencionar más adelante. Pues podemos hablar de dos corrientes principales, el ateo y el cristiano. Entonces ya definirlo es un poco problemático porque no es una sola idea, aunque sí tienen puntos en común de los cuales estoy sacando esta definición y las características que podrían definirlo, ¿no? Podríamos decir que es una corriente filosófica centrada en la existencia individual, y la libertad y la responsabilidad. Son los tres temas o tres puntos que todos los filósofos tienen en común, que mencionan en común. Dando un poco de contexto, el existencialismo surge a mediados del siglo XIX y se extiende hasta el siglo XX. Bueno, hasta el momento hay filósofos centrados en el tema, pero digamos que con Sartre, empieza con Kierkegaard y con Sartre es donde se da el boom de esta corriente filosófica. Algo que caracteriza al existencialismo, creo yo, es que primero nace, por ejemplo, nace después de que Darwin saca su teoría de la evolución, ¿no? Que era una forma objetiva que agarró de sorpresas a muchos religiosos, por lo cual podemos decir de que mucha gente, digamos, empezó a perder el sentido de su vida. Mucha gente tendía a darle sentido a su vida mediante la fe. Con la aparición de la ciencia en general, en específico de la teoría de la evolución de Darwin, muchos empezaron a perder el sentido y es por eso que creo yo que muchos filósofos como Kierkegaard empezaron a centrarse en este tema. Y luego el boom del existencialismo se vino con Sartre, bueno, Camus, esto después de la Segunda Guerra Mundial, tal catástrofe, creo yo, también que creó este, un sentido de absurdo entre muchas personas, lo cual también dio pie a que esta corriente tenga mucha adherencia, digamos, ¿no? Más adelante voy a hablar de el absurdo. Y bueno, nada, punto en común entre todos los existencialismos es que rechazan los sistemas absolutos y enfatizan la subjetividad, ¿no? Acá hay un punto importante porque eso puede refutar la idea, en mi caso soy libertario, creo que existe una naturaleza humana y por lo tanto existen derechos naturales inherentes a esa naturaleza humana. Entonces, muchos de esos existencialistas refutan esta idea, lo cual también podría refutar en nuestro punto de vista, ¿no? Esa es una forma de verlo, es un otro punto que vamos a discutir a continuación. Entonces, bueno, como digo, otras de las características de los que solieron hablar todos los existencialistas es que la primacía de la existencia sobre la esencia, ¿no? Ellos defienden esto, por ejemplo, Sartre llega a decir de que primero que el hombre tiende a elegir su propia esencia mediante su voluntad. Esto se podría contraponer a lo que pensaba Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, ¿no? Que la esencia precede a la existencia, de que, por ejemplo, Platón cree que decía que hay un mundo de las ideas y que realmente que hay, por ejemplo, un caballo ideal, ¿no? Y que los caballos que existen en la naturaleza son un reflejo de ese caballo ideal y que todos tienen un propósito similar que viene de ese caballo ideal. Entonces, los existencialistas podrían decir que por lo menos el ser humano no se adhiere a ese caso, sino de que realmente la vida no tiene un sentido y es el ser humano el que se da a sí mismo un propósito en esa vida, ¿no?
Bueno, lo que suelen también mencionar los existencialistas, hablan sobre la libertad radical, no son deterministas. Bueno, Kierkegaard, Sartre mencionan de que en realidad el ser humano es libre en cada momento de su vida. Kierkegaard menciona de que eso es lo que le produce la angustia de vivir y que finalmente, y que, bueno, los ateos, no, los existencialistas cristianos van a proponer solucionar esa angustia mediante la fe. Los ateos van a proponer solucionar esa angustia mediante la búsqueda de algún sentido autoimpuesto, pero en general el ser humano ellos afirman que el ser humano es libre, ¿no? Fue Sartre el que dijo que el ser humano está condenado a ser libre, si no me equivoco, y que, bueno, en general ellos definen de que cada uno es libre de tomar en cada momento de su vida todos somos libres de tomar las decisiones este, que guíen nuestra vida, ¿no? Bueno, como digo, también hablaron sobre la angustia y el absurdo. Dicen que la vida no tiene un sentido objetivo, el ser humano es el que debe darle significado, como mencioné, y que, bueno, ellos buscan la autenticidad, vivir según elecciones propias y no por imposición externa, sería lo más coherente, ¿no? Entre los autores principales podemos, bueno, hablar de los precursores. eh, Tanto Nietzsche como Kierkegaard podemos considerarlos como precursores. Kierkegaard hablaba mucho de la fe y la angustia ante la existencia. Nietzsche, como digo, fue el primero en hablar de la muerte de Dios. Esta muerte es obviamente simbólica y representa, bueno, él dice, ¿no? Por ejemplo, en Así habló Zaratustra, que el hombre mató a Dios. Y esto obviamente es una metáfora de que el hombre dejó de tener a Dios como el centro de su existencia. Y bueno, eso podría crear bueno, ella limitaba la creación de los valores propios a partir de la voluntad de poder, ¿no? Que era la búsqueda de los deseos de cada individuo. Y bueno, sobre el existencialismo ateo, podemos decir que se afirma que el ser humano no tiene una esencia ni un propósito divino. Como mencioné antes, Jean-Paul Sartre menciona que en la libertad absoluta el hombre está condenado a ser libre, sí, como mencioné antes, y Camus, por ejemplo, en su libro, perdón, en la lectura propuesta de la que voy a hablar más adelante, el mito de Sísifo, habla también del absurdo, ¿no? Y cómo podemos contrarrestar el absurdo de nuestras vidas. Sobre el existencialismo cristiano, que hablan de la fe y la trascendencia como respuesta a la angustia. Tenemos a Gabriel Marcel y a Karl Jasper como principales representantes. Y finalmente en el existencialismo agnóstico, que no niega ni afirma a Dios, pero se enfoca en la existencia humana, tenemos al principal representante, a Heidegger, ¿no? Nada, sobre el libro, la lectura propuesta de la semana, no sé si muchos lo habrán leído, a quienes lo leyeron los invito a comentar sobre el tema. Bueno, Camus, el título es evidente, habla de la metáfora de Sísifo, ¿no? Que era un ser humano, no recuerdo bien a qué hablaba el mito, pero, perdón, a que es un hombre condenado por los dioses a empujar eternamente una roca hasta la cima de la montaña, ¿no? Y que siempre se caía y todos los días tienen que volver a levantarla. Esto como metáfora de la condición humana sobre la búsqueda de sentido, ¿no? Para quienes leyeron las lecturas, Camus habla de que en realidad habla un poco sobre el suicidio, por ejemplo, ¿no? Él dice de que las personas que se suicidan son las que realmente no le terminan encontrando sentido a la vida. Él, por ejemplo, dice que incluso una persona podría vivir con un mal sentido. Es decir, si yo, por ejemplo, me doy cuenta o digo que el sentido de la vida es dañar a los demás, o digo que el mundo está lleno de gente mala y que solamente sobrevive el peor, eso, digamos, es un sentido malo, negativo, pero aún con eso yo podría vivir, ¿no? Podría buscar solucionarlo, podría volverme una mala persona, pero en cambio, no encontrarle sentido a la vida es realmente problemático. Las personas que se suicidan, menciona él, son las que realmente no le terminan encontrando un sentido a la vida. Eso lo llama él el absurdo, y esas eran para él las personas que se terminaban llevando la vida, ¿no? Que era una forma también de expresión, ¿no? Expresar que la vida te sobrepasó. Yo presupongo que Camus en realidad tampoco no conocía mucho sobre las enfermedades mentales, sobre depresión y otras condiciones que podrían llevar al suicidio, pero él da esa interesante perspectiva sobre el suicidio humano, ¿no? Y él, bueno, como digo, menciona el absurdo, el ser humano busca un sentido en un universo que no lo tiene, ¿no?
y esa búsqueda de significado y la indiferencia del mundo genera el absurdo, que es, como digo, no encontrar un sentido a la vida. Frente a esto, luego él habla sobre el suicidio tanto físico como filosófico. Frente al absurdo, algunos recurren a la religión o a sistemas filosóficos que ofrecen un sentido trascendente. Camus va a rechazar esto y va a invitar a aceptar el absurdo sin buscar un consuelo externo. Sobre la rebelión y la libertad, bueno, él menciona que hay que aceptar que aceptar el absurdo no significa rendirse. El ser humano puede vivir sin esperanza, pero con plena conciencia de su libertad. Y finalmente, pone a Sísifo como símbolo del ser humano, ¿no? Dice que aunque su tarea es inútil, Sísifo sigue empujando la roca, ¿no? Que su resistencia es un acto de desafío y concluyen que imaginar a Sísifo feliz, hay que imaginar a Sísifo feliz porque ha aceptado su destino sin ilusiones, ¿no? Esto es bastante descriptivo de la filosofía de Camus, o lo que intentaba explicar. Para que no lo sepan, Camus es el aquí es Sartre y este es Soren Kierkegaard, ¿no? Y bueno, nada, esa no quiero extenderme más y más o menos he demorado 10 minutos. Voy a dejar mi exposición aquí, los invito a quien quiera opinar sobre el tema, a hacerlo. Pueden levantar la mano y nada, les doy la palabra. Gracias a todos por escucharme. Excelente, excelente, Luis. Eso es la idea, ¿no? Excelente. Despertar un poco el interés a la conversación. Levante la mano, por favor, si tiene usted una opinión. Nos gustaría que nos compartas tus ideas, qué nacen de esta conversación que Luis nos ha puesto el día de hoy. A ver quién quiere ser el primero. Adelante, por favor. Como dije, voy a detener la grabación para que puedan hablar sin miedo a sin cohibiciones, ¿no? Sí, Alguna vez me expresaron esas cohibiciones, por eso ahí voy a detener la grabación. me gustaría que todos prendieran sus cámaras. Parece un poco impersonal, ¿no? Estar así. Y yo voy a este, tomar la iniciativa, ¿ok? Para prender mi cámara y pues mostrarles a todos que estamos aquí presentes. Es más bonito vernos. Hola Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo estás Arturo? Pues prendamos nuestras cámaras, a ver si así nos compartimos este momento maravilloso. ¿Saben qué? Pocas personas hacen esto en política, muy pocas. Muy pocas personas hacen una escuela. Dentro de poco tendremos mayores opiniones de algunos de ustedes, y sin duda todos ustedes son líderes, y nos gustaría verlos constantemente haciendo esta labor. Por si acaso, aquí solamente yo fui un provocador del hecho, así que ustedes tienen la posta para poder sacar adelante un proyecto libertario como el nuestro. A ver, opiniones. Andrés, Leonardo, Carlos, Arturo, todos los que están, está el doctor Alfredo también con nosotros. Bienvenido, Alfredo, un amigo de siempre. Tengo el privilegio de trabajar con él en la Fiscalía de la Nación. Muy, muy buena. Adelante, por favor. En la hora de que decían que hay que imaginar a Sísifo feliz, yo digo que hay que creer eso porque Sísifo no se rendía ni buscaba un sentido trascendental a su castigo. Es decir, tampoco se cuestionaba de por qué fue castigado, aceptó su destino y, y siguió empujando la roca sin esperar una recompensa. Es la aceptación que encuentra en su propia libertad y dignidad de hacerlo. Es lo que opino o añado de hay que imaginar a Sísifo feliz. Interesante, ¿no? Y eso tiene que ver con una elección personal. De alguna manera, el escritor lo que trata de mostrar es que tú eliges, ¿no? Cómo que aceptar tu situación. Eso es muy bonito. Yo Excelente. elijo seguir con mi vida o no. Exacto. Adelante. ¿Qué dice Carlos, Cristian, Olivera, Fernando? Adelante. Fernando, bienvenido. Gusto de tenerte con nosotros, ingeniero. Un gusto de tenerte con nosotros. Bienvenido. A ver, opiniones. Arturo. Nada, buenas noches. Nada, interesante lo que explicó Luis. En mi caso lo veo como que encontrarle el sentido a tu vida y marcar el rumbo. Porque eso es para nosotros también, ¿no? Es lo que yo tomo de todo lo que explicó Luis. Muy, muy interesante todo lo que explicó. Hoy día escuché todo un video completo de casi 40, casi 50 minutos sobre un comentario, una entrevista que le hacen a Milei, ¿no? Muy interesante la entrevista. Y a él le preguntan, ¿no? Y le dicen, mira, había una marcha del LGTB, ¿qué opinas? Él dice, siento pena
porque todavía la gente sigue engañándose, ¿no? Respecto a cosas en las que aparentemente el Estado tiene que intervenir para poder defender sus derechos. Y dice, nosotros los libertarios creemos en los derechos y la elección individual. Si la persona quiere hacer con su cuerpo lo que quiera, quiere percibirse como quiera, en el pensamiento liberal no hay restricciones. El Estado no va a tomar ninguna posición para que se defienda o se ataque a una persona que tiene esa decisión, porque el liberalismo y el libertarismo permiten que la persona pueda elegir libremente qué es lo que quiere hacer con su propia vida. Muchos no aceptan eso porque tienen miedo a que se desbande, ¿no?, la sociedad, pero no se dan cuenta que toda elección debe ir bajo el sentido de responsabilidad individual, ¿no? Cosa que muchos de nosotros no, a veces concebimos eso como una realidad, porque ¿quién te controla? Le decía yo a mis alumnos, yo enseñé responsabilidad individual en la Universidad San Ignacio de Loyola. Le decía a mis alumnos, ¿quién te controla cuánta agua tú consumes cuando te vas a bañar? Nadie. Y yo tengo la costumbre de ahorrar agua, a pesar de que tengo acá suficiente agua y gratis. Me mojo primero, me jabono, y luego recién uso el agua. No dejo chorreando el agua, ¿no? Porque yo enseñaba eso a mis alumnos, les decía, no, tiene que tener sentido de responsabilidad. Pero ¿qué aprovecha para los demás? ¿Qué te aprovecha a ti? De repente para algunos no tiene sentido, pero uno le va encontrando sentido a sus decisiones y creo que eso es lo que procura este tema, ¿no? Interesante que nos despierte Luis con este tema interesante para esta noche. Adelante. ¿Quién más quiere opinar? Prenda su micrófono. Leonardo, adelante. Eso es lo que acaba de decir sobre que el Estado no puede intervenir a lo que quiera hacer, si quiere ser homosexual, lesbiana. Eso entra, acá entra el principio del daño. Sí, el liberalismo tiene unas ciertas reglas, principios que defiende hasta qué límite, hasta qué línea ya sobrepasa la libertad. Por ejemplo, el principio del daño sostiene que el Estado no puede intervenir, puede intervenir si el individuo ya intenta hacer daño a otro individuo. Ahí recién se puede privatizar su libertad y ejercer fuerza o un castigo a las personas que quieran hacer daño a otro. Pero el liberalismo en sí puede hacer lo que sea sin contarle que no haga daño a otras personas En físicamente. realidad lo que él dice, ¿no? Ese respeto eh, intransigente, o sea, es un respeto ineludible a la libertad del otro, ¿no? Los límites de libertad terminan cuando comienza la libertad del otro. Eso es importantísimo dentro de nuestro principio libertario, ¿no? Adelante, Walter. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Claro. Bueno, hay un invitado mío que se apellida el doctor Oliviera, que está en pantalla. Y bueno, me voy a opinar, dijimos lo que yo creo sobre el existencialismo. Considero que el existencialismo para mí es ser más resiliente, poder analizarme, tener más libertad de pensamiento, ser un libre pensante. Referente al absurdo de la vida, escuché que el absurdo es suicidarse, y eso es lo que entendí, de algunos existencialistas piensan eso. Si eso es así, yo diría que Alan García se había aprendido de memoria aquella frase que dice que si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Eso me parece un acto de cobardía, de querer suicidarse porque ve las cosas difíciles, ¿no? Entonces, para mí no, para mí es seguir adelante, luchar, siempre pensar en grande, no ser positivo, no hacerle caso al negativismo. Para mí ser existencialista, eso. Gracias, Boris. Excelente, excelente. Adelante, Carlos. Buenas noches, doctor Boris. ¿Cómo estás? Estuvo muy interesante la explicación. Yo quiero mencionar que me llamó la atención cuando se habló de Camus. Camus, si bien sabemos, no es un liberal como comprendemos con Adam Smith o Edmund Mises, no es tal, pero tiene bastantes ideas que pueden considerarse como libertarias. Ujú, Tiene un ensayo que se llama El hombre libre, ujú, si más no me equivoco, el hombre libre, si no me equivoco, si no me pueden corregir alguien. O no, el hombre rebelde, perdón. sí. El hombre rebelde, en el cual Camus critica a aquellos seres o aquellos líderes que utilizan el aparato estatal para someter a otros con su idea de crear su utopía. ¿Por qué menciono esto? Porque usted en un principio también mencionó como a Donald Trump.
¿ok? Se mencionó Donald Trump y bueno, yo creo, considero, en mi opinión, que Donald Trump es todo lo que está en contra de lo que es el liberalismo. Tal vez sea de derecha Donald Trump, innegable, pero en cuanto a un ejemplo de liberalismo o un hombre liberal no tiene nada, puesto que él usa este mismo aparato estatal que él mismo ejerce, tiene para, en base al terror, pueda o someter a otros que desean realmente crear liberalismo en el país. No estas personas, pues, como los migrantes, que buscan crear mercado en un país, pero este hombre en sus cegues o en su obstinación utiliza el propio aparato estatal, utiliza el Estado para crear este terror. En esto me, cuando relaciono a Camus y Donald Trump, pues no puedo dejar de pensar en eso. Muchas gracias. Excelente, excelente. Sí, yo creo que las ideas de la libertad en Donald Trump son plausibles desde alguna perspectiva, mas no necesariamente aplicables en un país donde el sistema es un sistema netamente diferente al nuestro, ¿no? Ahora, respecto al tema de la actitud de él con respecto a las personas, especialmente a la delincuencia, es un tema que tiene que ver mucho con la percepción que tiene Estados Unidos respecto a los inmigrantes, que es un problema no de ahora, tiene muchísimos años. Lo que pasa es que también yo a veces quiero pecar de inocente, ¿no? Pero en política, muchos políticos como él, que saben muy bien leer la realidad de sus países, utilizan el lenguaje que les permita llegar al poder. No olviden que Donald Trump no pertenece al Partido Republicano. Él es invitado al Partido Republicano y él utiliza el lenguaje del Partido Republicano para tomar el poder. Él es un estratega único. Por eso cuando estuve yo participando de un partido hasta hace 3 meses o 4 semanas antes, y yo me he salido de allí, es justamente porque nosotros no somos muy buenos para captar un poco cómo llegar a las personas con nuestras ideas. Y especialmente nosotros los de derecha, los libertarios, somos a veces más cucufatos que los cucufatos, ¿no? Mantenemos una idea, una forma de hablar y queremos mantenernos allí y queremos que así la gente nos siga y no nos van a seguir. Hay que como que irnos sin perder esos principios y valores, hay que ir al lenguaje de la gente y mantener ciertas ideas. Yo sé que de lo que estoy diciendo puede que no estén de acuerdo conmigo, puede calificarse a Trump de diferentes maneras. Ahora, yo que como teólogo tengo otra interpretación respecto de Trump y sé lo que está buscando más o menos como presidente desde mi perspectiva. No tiene nada que ver con lo que podamos creer como libertarios o liberales, pero sí desde mi perspectiva él va cumpliendo un tema netamente eh, religioso. Ustedes van a ver un poco el análisis. Yo puse algo ahí hoy día, me parece, en el grupo sobre este contexto, que sería bueno que lo analicen. No tiene nada que ver con una conclusión de mi parte, por si acaso. Soy una de las pocas personas en que mis opiniones siempre van a encontrar un pensamiento abierto. Yo no soy conclusivo, no califico a las personas. Oye, Arturo, tú eres un liberal clásico, o tú, Carlos, eres un demócrata. No, no, es un asunto que me incomodaría porque yo soy antiidealista, entonces rompo toda conclusión y veo siempre las posibilidades de cambio en las personas. Adelante, Alex, tenía la mano levantada, perdón. Buenas noches. Yo no soy académico como ustedes, quizás. Nosotros también tenemos un grupo donde estuvimos tocando esta semana un escrito que respecto a lo que los cristianos entendemos por libertad, en la cual León XIII dedica justamente una parte muy interesante donde dice: las libertades a ciegas son peligrosas, por cuanto puede la libertad surgir de un hombre bueno y positivo para generar desarrollo, como puede surgir también del peor mal para generar destrucción. Claro, es verdad. La pregunta es, ¿quién controla eso? ¿El Estado? ¿Quién controla esa- ese peligro? El Estado tiene que trabajar desde la punta. Yo pienso, en mi forma de creer, como lo está haciendo mi ley, utilizar un poco el Estado mientras las cosas se acomoden y la gente entienda y la cultura cambie también. La cultura no se cambia de la noche a la mañana, es un trabajo sumamente largo, de largo alcance, ¿no? Mira nomás a las religiones, cómo mantienen sus dogmas, que es difícil para ellos cambiar incluso sus propias tradiciones.
Entonces es difícil, ¿no? De todos modos, me parece interesante la opinión que tú tienes. Y desde el punto de vista del cristianismo, tienes mucho que ver y seguramente tiene un terreno muy fértil donde aterriza esas ideas. Claro que sí. Adelante, Andrés. Sí, estaban hablando de la libertad, ¿verdad? Bueno, lo voy a dar un libro que tengo por acá. Creo que lo tengo aquí. Ah, sí, esto. Este es el libro que siempre leo. Este es Jesús Huerta de Soto. Este es el libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Bueno, en este libro habla sobre la libertad, ¿no? Pero la libertad lo transmite en cuestión de decir que es la ausencia de la coacción, ¿no? La ausencia de la coacción significa de que la libertad, o sea, no tiene coacción encima, no hay un ente coercitivo que esté detrás de ello. Entonces, por eso nosotros hablamos que la libertad es la ausencia de la coacción, la ausencia es libertad en sí. Y por el otro, y para terminar, bueno, hay que seguir con estas ideas liberales, algunos libertarios. Hay una obra muy interesante por leer, por ejemplo, justamente he estado leyendo algunos libros de Carlos Boloña Ver, Cambio de rumbo, ¿no? Ese libro es muy bueno, deberíamos leerlo y entenderlo un poco, porque ese libro se trata de la radiografía de nuestro país y creo que desde ahí deberíamos agarrar, digamos, algo de ahí, estudiarlo y entender nuestra realidad de nuestro país y que, claro, que las fuentes de las reformas deberían adaptarse a la realidad del país, porque no todas las realidades son iguales. Sin embargo, tenemos que, digamos, buscar la forma de cómo adaptarlas de manera de que las personas no se afecten, pero por el otro lado, creo que debemos comenzar a ir trabajando profundamente estas ideas y logrando también, mediante los canales que tenemos. Bueno, yo tengo mi canal que se llama el canal de Murray. Hace poco he tenido una entrevista con Ancho Bastos. Es más, yo lo conozco, Ancho Bastos, es un amigo mío, y entonces sería bacán algún momento presentarlo por acá. Solamente para acotar eso. Gracias. Con él, conéctanos con él para que podamos tener una entrevista en conversando contigo y por supuesto con gusto y tenerlo aquí de expositor también. Es muy bueno tener la participación de otras personas. Luis, tenías algo que decir. Adelante, Luis. Aquí estamos abiertos, ¿ah? No tengan temor de hablar. Cuando quieran, las veces Eh, que quieran. Adelante. sí, sí. No, sobre lo de Ancho Bastos, sería genial, ¿no? Que Andrés, si lo puedes traer, sería genial. Sí, sí recuerdo de que incluso yo ayudé a compartir Yo también. fue ayer, ¿no? Fue tu, Yo también lo hice, sí. sí, El viernes fue en el TikTok, sí, no, qué se presentó genial. el show. ¿Lo Sí, viste? No sé si lo habrás visto. Ahí yo no estaba. Sí. pude conectarme, pero no, nada, Ancho Bastos es sin dudas uno de los más coherentes representantes del libertarianismo Solo le falta hablar un poquito más actuales. claro, ¿ah? Le falta pronunciar un poco las palabras, se le Ah, sí, escucha muy poco. ahorro y trabajo duro. Y Creo que él es Diego. justamente ahorita, estoy hablando con una amiga porque voy a hacer un intercambio. Le doy el número del doctor Ancho Bastos y ella me va a dar el número de Axel Kaiser. O sea, para yo poder tener a dos personas, ¿no? Ah, Bien, oh, Así. wow, Kaiser también. Países algunas ideas también. más. Adelante, Alex, tenías una No, opinión. no, un segundo, quería acotar algo brevemente antes de Adelante, Luis. que darle el paso a Alex. Primero, quería aclarar sobre lo de Trump. Trump, en efecto, no es libertario, sería problemático decirlo, pero sí es un aliado del Partido Libertario, tanto en Estados Unidos como de Milley, tal vez. Ya ustedes me dirán si eso es coherente o no, eso les invito a la discusión de eso, de que algún libertario se alíe con alguien que no es con las tendencias políticas de Trump, pero sí quería aclarar eso, ¿no? Trump no es libertario. Incluso hay mucha gente que cuestiona si el mismo Milley es libertario, eso también se lo dejo al debate, no quiero dar mi opinión ahora. Sobre lo que comentó Oliver, si no me equivoco, bueno, Camus tampoco no es liberal que yo sepa, estamos hablando de Camus porque estamos hablando del existencialismo en general, ¿no? Y sobre lo que comentó Andrés, voy a tratar de sobre la libertad negativa. Yo también adhiero a la libertad negativa. No creo que la libertad positiva sea real. Es un concepto terriblemente problemático. Si, mien- si con más recursos eres más libre, entonces realmente nadie es libre. O sea, solamente la persona con más recursos en el mundo sería realmente libre y el resto no lo seríamos.
según lo que pregonan los que están a favor de la libertad positiva, que son en general los marxistas y todas las personas de izquierda. Es por eso, es justificándose en esa libertad positiva que justifican la intervención, la coacción, ¿no? Cosa en la que estamos nosotros en contra. Por lo menos yo, que soy libertario, estoy en contra de la coacción, pero ellos, los socialistas, justifican la coacción, ya que si yo te quito a ti, puedo darle al otro y permitir que el otro sea libre, ¿no? Y como digo yo, en lo personal no creo en eso. Bueno, no, creo que es una idea incoherente. Creo en que la libertad negativa es la única libertad que existe, que es la ausencia de coacción, ¿no? Y creo que esa libertad es inherente a la esencia de cada persona. Es por eso que también creo o por lo menos que esa libertad se justifica en los derechos naturales, que como digo, parten de la naturaleza humana que es objetiva, como lo mencionaba Robert, ¿no? Que también es otro punto que los invito a discutir. Si no me equivoco, aquí está Eduardo Mendoza. No recuerdo si tú, que estás escribiendo en el chat, tú hablabas, no sé si contigo discutimos sobre esto en un chat que se llama Bastia. Este, pero si no, no, no. Yo como digo, quería aclarar esos puntos. Nada, perdón, creo que corté a Alex, era la persona que había levantado la mano antes. Te doy la palabra. Gracias. Nada, ¿Puedo hablar? justamente lo que quería preguntar a Andrés era justamente que cuando me hablaba de no coacción se refería necesariamente a la libertad negativa o al... para mí, bueno, en mi ignorancia yo le veo un poquito peligroso la libertad negativa por cuanto es necesario un marco legal para proteger la misma libertad de los demás. Y ahí ya sería una libertad positiva por cuanto estaría regulada. De alguna ¿Puedo, manera, puedo de opinar? alguna manera tiene que haber dentro del sistema un, una manera de que esta conducción individual sea orientada hacia un propósito. Y es allí justamente de lo que acabamos de analizar en el estudio de esta noche, es que nosotros busquemos el respeto a la opinión de los demás, de buscar su propio destino, entender su situación, pero de alguna manera el Estado debe cumplir una función, yo le llamo pedagógica, porque analizando un poco otros u otras maneras de definir un poco el concepto de libertad, hay ciertos niveles de responsabilidad en los líderes inmediatos, porque de otra manera no habría una orientación objetiva respecto a lo que busca una sociedad donde tiene individuos que eligen. No sé si me hago claro. O sea, no es posible que estén todos a la deriva. Tampoco existe eso. Somos una sociedad que se conglomera en grupos, en sociedades, en pensamientos o formas de pensar, en filosofías, que de alguna manera tiene que tener cierto nivel de orientación. Y para eso estamos los líderes. Si no, ¿para qué estamos aquí nosotros? ¿No? Buscando qué. Entonces, en Eh, ese sentido, creo que es importante tomarlo en cuenta. ¿Puedo opinar? doctor, sí quería justamente aclarar ese tema. Solo un cachito nomás. Luego vamos con Arturo. Este, Hola, sí, Adelante. sí, la libertad también, hablamos de Hayek, pues la libertad viene con la responsabilidad, ¿no? O sea, está bien que la libertad, ¿cómo se llama? La ausencia de la coacción, ¿ya? Pero la ausencia de la coacción por parte del Estado. O sea, el Estado es el tema que cuando interviene en la vida de los demás, o sea, prácticamente los perjudica. A eso es lo que se refiere el señor Jesús Huerta de Soto. La libertad y la responsabilidad van de la mano, pero también tenemos que entender que tus derechos, ¿no? Obviamente, tu libertad, termina cuando comienza la libertad de otros. O sea, yo no me puedo pasar encima de los derechos de la otra persona, pues porque ya no sería libertad, sino ya sería libertinaje, ya estaría causando digamos, un perjuicio a otra persona. Entonces, es por eso que yo puedo ser libre, sí, puedo ser libre, puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi forma de ser, pero sin agredir a terceros, o sea, sin pasar encima de otra persona. Eso es mayormente la libertad en sí. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Arturo, Quisiera opinar, por favor. ahí va. Hola. Ahorita va. Ahorita va. Nada, quería, justo lo que estaba hablando hace rato sobre Trump, bueno, todos sabemos que es nacionalista, ¿no? Pero
Trump es una persona muy inteligente, entonces toma ideas de los libertarios, toma ideas hasta también de los demócratas. O sea, es muy inteligente, ¿no? Es muy pragmático. Cuando uno llega al poder, tiene que ser pragmático, porque si te cierras en tus ideas tampoco te va a ayudar mucho. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una economía muy diferente a los países como Argentina o Perú. Entonces no podemos pensar y decir, no, que Trump no es libertario, Trump de repente no nos conviene. Al contrario, nos conviene como país subdesarrollado tener un aliado como Estados Unidos. Igual lo piensa Javier Milei, por eso es que es aliado de Estados Unidos. No será libertario, pero tenemos que apoyarnos de ahí una potencia, de una economía fuerte. Entonces, ahí viene ser pragmático para la política, ¿no? Que es lo que yo creo. Muy bien. Alguien dijo que quería opinar, pero no vimos su mano, así que Yo, adelante. yo, Walter, yo quiero opinar, Boris. Adelante. Mira, alguien habló sobre la libertad a ciegas, que es un peligro. Es cierto. O sea, cuando dice él se refiere a la libertad a ciegas, se está refiriendo a la libertad ignorante, aquellos que no tuvieron formación, no tuvieron educación. Porque la libertad en una persona inteligente hace que la persona haga lo que debe hacer y no lo que le dé la gana a aquellos que no tienen educación. ¿Qué debe ser el Estado? Pues educar a su pueblo. No hay otra forma. La educación nos va a llevar a ser responsables, a ejercer la responsabilidad. ¿Qué cosa es la responsabilidad? Es responder con sabiduría y habilidad, pero en base a la educación. No hay otra cosa. La verdad nos hace libres para hacer lo que debemos. Yo siempre soy partidario que por lo menos leamos un libro, por lo menos al año leamos un libro, porque el conocimiento, el cimiento hace que tengamos base para poder hablar, para poder conversar. En cambio, una persona que no lee va a actuar por iniciativa, por proactividad, pero se va a equivocar en lo que quiere hacer. Va a actuar por emoción, pero no digamos, por tener un buen criterio, ¿no? Para distinguir entre lo bueno y lo malo. Gracias, Juan. Eh, Eduardo Mendoza, a ver, ¿tienes algunas opiniones ahí? Nos gustaría escucharte. ¿Es posible, Eduardo, escucharte? ¿O está mal? Ok. Adelante, ¿quién más tenía la mano levantada, Andrés? Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, Eh, a ver, el señor dice que es la educación. Yo considero, hay un libro muy interesante que se llama, el del libro de Murray Rothbard, hay un libro que se llama La educación libre y obligatoria, ¿no? Y habla directamente en este tema que la educación comienza por casa, o sea, viene por casa. Los primeros formadores de la educación son los padres. Ellos son los que te tienen que educar. Lo que tú recibes en el colegio son conocimientos. Eso es La lo que continuación. mayormente lo interpreto. Conocimientos. Los primeros, los que te dan la educación realmente son los padres. Te dan la educación para que tú, de una manera u otra, sepas comportarte ante las personas, ante la sociedad, ¿no? Y obviamente Murray también recalca de que los niños son como un papel en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, no saben nada. Entonces los padres son los que lo forman, ¿no? Y una vez que estén formados y guiados, ya son personas educadas, ¿no? correcto. Porque el colegio, para finalizar, no da educación. Lo que el colegio da es información, conocimiento, nada más. Gracias. Adelante, Alex. Bueno, recalcando justamente respecto a la libertad, me encanta una cita de Pablo. Para los que son cristianos, sé que se familiarizan, dice, hermanos, hemos sido llamados a la libertad, mas no usemos esta libertad de mala forma, dañando a los demás, sino enseñando con amor. Dice. Bueno, con eso dejo. Yo tengo una filosofía un poco este, disruptiva respecto al pensamiento del debería. Siempre cuando converso con mi esposa o con algún amigo, siempre le digo, el debería se fue de paseo. Los debería nos han llevado por muchos años a pensar de que lo que se debería hacer, pero nadie inicia aquello que se debe hacer. Entonces,
Es cierto, las familias tienen que enseñar a sus hijos, pero ¿qué tienes tú? Yo tengo un libro acerca de, cuando tengo 11 libros publicados, y uno de mis libros más publicados es Padres construyendo hijos de éxito. Y en uno de mis libros, en ese libro, yo explico un poco que el mercantilismo ha destruido esa capacidad del padre o de la madre para poder enseñar a sus hijos valores o principios que puedan ayudarlo a tomar decisiones adecuadas o responsables. ¿Por qué razón? Porque los padres están ocupados en pagar una casa, comprar un auto, mantener un trabajo, tener televisores en toda la casa y hoy cada uno con un celular en la mano que cada vez es más caro, que por ahí nos dicen que es mucho mejor y etcétera, etcétera. Entonces vivimos una constante eh, preocupación por aquellas cosas que queremos poseer, pero nos olvidamos de aquellas cosas que debemos tener como parte de nuestro ser en relación con los que están cerca de nosotros. Entonces hemos olvidado aquello que deberíamos no, yo tengo que cuidar de mis hijos. Y como dice Andrés, nos hemos preocupado para que nuestros hijos sean profesionales, pero no nos hemos preocupado para que nuestros hijos sean buenas personas. Ahora, si no nos hemos preocupado de eso, ¿quién debería hacer? Milei es un ejemplo de lo que se debe hacer desde el Estado. Él está tomando la batalla cultural, que de paso también, como libertario y liberal, Donald Trump no será liberal, no será libertario, pero está tomando esa batalla cultural como un arranque para poder iniciar un cambio en la mente de la sociedad. Todos queremos que nuestros padres nos enseñen valores. ¿Qué te enseñó tu papá que se fue con la otra y que te dejó abandonado con tu mamá a los 4 años? ¿Qué te enseñó? Te enseñó lo que la sociedad tiene. ¿Cómo luchar contra esa batalla cultural? Yo tuve el privilegio de exponer de que, más que todo, llamar la atención en una reunión que tuvimos hace más o menos un mes y medio en Lima, con todos los que vinieron a esa reunión, que fueron como 49 personas, 50 conmigo, participamos de que es nuestra responsabilidad no solamente pensar se debería, el Estado debería. Yo no soy Estado, tú no eres Estado. Es el momento de comenzar a hacer la batalla cultural. Yo estoy trabajando poquito a poquito en mi canal, estoy haciendo las partes que puedo para poder explicar un poco qué deberíamos hacer nosotros mientras no seamos Estado. Pero si llegamos a ser Estado, tenemos que tener la preocupación que tiene Milei por cambiar la cultura, cambiar esa cultura del facilismo, cambiar esa cultura de dependencia y cambiar esa cultura de ayuda que tiene el gobierno para las famosas minorías. Que de paso Trump ha tomado la iniciativa, yo no sé si de Milei o de él, pero la ha tomado y está luchando duramente en ese sentido. Tenemos que aplaudir las acciones de todos aquellos que están defendiendo el principio del humanismo desde lo natural y no desde el concepto simplemente gubernamental o de las leyes y cosas por el estilo. Creo que en ese sentido va mi comentario, ¿no? Si nosotros queremos como libertarios, no importa el color que tengas de ser libertario o ser liberal, si nosotros queremos algo es comenzar. Por eso yo los animo a ustedes a venir a esta escuela, porque aquí es donde se conversan las cosas. A veces en el chat queremos discutir y mandar nuestras ideas. No, no es lo mejor, pero aquí en presencia podemos conversar y decir, ok, Andrés, esta es tu labor. Ok, Analí, esa es tu labor, tu labor. Oye, fulano, aquí, Leonardo, tus ideas son valiosas. Y aquí justamente yo escribí hoy día, mientras esperaba aquí el chat, escribí en mi Facebook justamente acerca de los paradigmas asesinos, ¿no? Pero no son paradigmas que son socialmente aceptados o que socialmente suceden, sino que individualmente lo ejercemos. Andamos matando, oye, Leonardo, ¿tú qué cosa eres? Libertario clásico. Ah, no, tú no estás conmigo. Oye, Andrés, tú tienes las 7 reformas o 5 reformas que... Ah, tú no me sirves. Comenzamos a tirarnos las patadas los unos con los otros y terminamos haciendo lo mismo que han hecho por más de 100 años los que creemos en que debemos cambiar o ser libertarios e implementar el liberalismo en el Perú o en otros países. Tenemos que ahora pensar de otra manera. Abrir nuestra mente y decir, ajá, él ha decidido levantar la piedra sabiendo que la piedra va a volver a caer. Y sigue. Y levanta y vuelve a caer. Su decisión. Aceptó. Yo de repente he tomado el hecho de que no, yo no voy a empujar la piedra pues hasta arriba, la voy a empujar aquí abajo nomás, porque no quiero
gastar mi tiempo. O sea, cada uno tiene que tener la capacidad de poder entender al otro en su contexto. Decir que Trump no es liberal, sí es liberal, es nacionalista, no es nacionalista. Son opiniones muy concluyentes. Está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado cuando finalmente nos quedamos encajonados en una idea donde terminamos finalmente solos, otra vez, ¿no? Como un joven que estuvo con nosotros en otra escuela hace unas 2 semanas atrás, que dijo, no, si no hacen lo que yo quiero, no lo quiero acá, y nos votó a todos, ¿no? Y gracias a Dios, Luis, con su iniciativa y su resiliencia y con esa buena empatía que él tiene, te felicito, Luis, comenzamos esta escuela y lo felicito a ustedes. Cris, adelante. Están pidiendo que hables. Perdonen, buenas noches. Buenas noches. He escuchado a todos. eh, no comparto su ideología libertaria, entonces me he dedicado a escucharles. Soy más conservador. A ver, respecto a lo primero, el primer libro existencialista que por lo menos yo alcancé a conocer es el libro de Eclesiastés, La vanidad. Quizás alguno lo leyó, quizás la mayoría no lo conoce, pero por cultura general como hispanos considero que deberíamos tener de base eso, no necesariamente la influencia de lo que son los movimientos ideológicos políticos posmodernos, es decir, europeos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? La influencia de Europa siempre sobre América. Coincido con el expositor, el caballero de bigotes, perdón, creo que dice Boris, Soy en el lo expositor de, porque expuso Luis, pero yo soy aquí ayudando un poco. Soy el que ha perdón, iniciado este movimiento de libertad. Adelante. correcto, mil disculpas, como soy nuevo, entonces no les conozco y no estoy tan familiarizado Tranquilo, con los no te nombres. preocupes. Entonces, coincido con usted en el sentido de que tenemos que tratar de ser inteligentes, sabios, maduros, y pues yo no coincido, reitero, pero trato de tomar, ¿no? Las ideas suyas, el contexto también es muy importante. Si las ideas predominantes son libertarias, pues, y yo soy conservador, ¿qué voy a hacer? No me voy a suicidar, ¿no? Como algunos existenciales. Entonces, me tengo que adaptar, ¿no? Decían incluso los evolucionistas, ¿no? Que hay que adaptarse al contexto, a lo que hay, y hay que trabajar con lo que hay, ¿ya? Entonces, en eso sí coincido con ustedes. Y bueno, hay que tratar de tomar esa senda. De hecho, ya creamos nosotros los conservadores una pequeña iniciativa que se llama la Orden del Temple. También, no es por creerme mucho, pero también quería sugerirle que quisiera corregirle ese dato de que no es Javier Milei el que empieza la batalla cultural, sino que es Agustín Laje, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido lo hace porque ve precisamente que los hispanos tenemos una cultura, una tradición, una historia. Hemos sido un imperio prácticamente durante 300 años, o sea, lo que hoy en día es Estados Unidos, qué sé yo, gran parte de Alemania, Europa, etcétera, Francia, el país que ustedes quieran mencionar, lo fuimos nosotros bajo la corona española y durante casi 300 años. Entonces, tenemos una herencia fuerte, y eso en la religión, como les mencionaba, el primer libro existencialista es precisamente el libro de Eclesiastés. Entonces, en ese sentido es que Agustín Laje, pues, hace una disertación muy interesante, solamente que no ha llegado todavía al punto de, eh, de poder unirse, ¿no? A lo que es la cosmovisión, si se quiere, de la Iglesia Católica, ¿no? Todavía él está separado, está todavía dándole vueltas, pero todavía no se ha definido, no ha entrado de lleno a lo que es defender a la Iglesia Católica, al movimiento hispano, que creo que lo hace un peruano, creo que apellida o se llama Ita, el Capitán Perú, le dicen popularmente. Entonces, yo sigo más o menos esa línea. Y en ese sentido me gustaría pues defender aquello, eh, solamente saludarles y agradecerles por la invitación y bueno, vamos a estar yo creo que quizás por lo menos de oyentes, ¿no? Y viendo qué se puede rescatar, tomando lo bueno, desechando lo malo inteligentemente y felicitarlos por el espacio y la iniciativa. Estamos para trabajar. ¿Listo? Gracias. Excelente, Cris. Excelente. Si alguien tiene una opinión acerca de lo que dijo Cris, adelante. Yo tengo un pequeño comentario. Adelante, si alguien tiene. Fabio, Adelante, perdón, iba a hablar, ¿vale? adelante, adelante.
Ahí, aprovechando lo que dijo Chris, yo diría, en efecto, sí, tal vez Laje, y su compañero, que se me olvidó el nombre, pero en lo personal, por ejemplo, yo soy liberal de hace 10 años, pero en efecto, digamos, gracias a Laje, a Milei y a todos los argentinos que empezaron a dar esta batalla cultural, sí, como todos me interesé más por la política. Diría que en realidad que Laje que no es el que inició la batalla cultural, yo me remontaría hasta Hazlitt, ¿no? Que es la persona por la cual tomamos el nombre de este grupo, que hace, desde los 70 en Estados Unidos empezó a tratar de luchar contra el pensamiento hegemónico socialista. Él invitó, eso lo explicamos en la clase anterior, él invitó a dar la batalla cultural, a crear grupos como este, para tratar de combatir las ideas del socialismo. Así que en realidad, no creo que la batalla cultural haya empezado hace un par de años, sino que ya se remonta desde hace mucho, ¿no? En lo personal, yo soy libertario, no porque crea que sea fácil, yo creo que si somos como pragmáticos, o como muchos dicen, por ejemplo, no, que no son adeptos al libertarianismo porque el libertarianismo no es posible de aplicar a la realidad. Yo discrepo con esto. Si partimos de esa visión utilitarista, entonces se podría justificar cualquier cosa, ¿no? Al finalmente, incluso el socialismo se podría justificar en de que si el liberalismo no es realmente efectivo, entonces finalmente podríamos ser todos socialistas, ¿no? Yo en lo personal defiendo el libertarianismo porque creo que es justo, no porque es bonito, no porque está de moda, sino porque creo que los tres derechos fundamentales se deben respetar porque son justos, ¿no? Y nada, eso es lo que quiero comentar. Le doy la palabra a quien la pidió, no sé si, o a Un ti, pues. comentario de parte de ustedes. Adelante, yo tengo un comentario que sin duda abrirá un poco más la polémica, pero de todos modos, bueno, ustedes ya lo saben, yo soy teólogo de profesión, tengo una licenciatura en teología aplicada, y tengo una maestría en teología aplicada también en crecimiento congregacional. Pero ¿cuál es el objetivo de lo que voy a decir? Veo que aquí tenemos dos jóvenes que tienen muy claro el tema del cristianismo y está muy bien. Y yo soy partidario de eso. No vamos a discutir quién comenzó el movimiento liberal y libertario, pero si queremos ir, los que creemos en la escritura, vamos a encontrar que en la creación Dios es libertario, ¿no? Es liberal. Le dice a Adán, elige lo que quieras. Todo está a tu disposición menos esto. Aquí tú puedes elegir. Porque si te ponía todo a disposición, no hay nada que elegir. Entonces puso ahí el árbol de la ciencia, el bien y del mal, que no era un árbol malo, porque ese era de la ciencia, del bien y del mal. Así se lo llamó. Mejor dicho, en otras palabras, era el árbol de la elección. El concepto bíblico es liberal. El concepto bíblico es libertario. De paso, el gobierno de Israel, cuando llega la esclavitud de Egipto y salen de allí, se convierte en un gobierno liberal. ¿Por qué? Al inicio Moisés creía que él podía dirigir todo el pueblo. Y su suegro le dice un momentito, hijo, te vas a cansar, te vas a morir. Tú no eres quien tiene que normar todo. Necesitas tú determinar a tus líderes por sucesión, de acuerdo a la envergadura de su grupo, para que ellos tomen decisiones. Y ya las cosas que son realmente difíciles de resolver van a llegar a ti. Y eso da más o menos la idea de un Estado pequeño, donde realmente las cosas más difíciles las trataba Moisés. Luego los jefes de cada tribu manejaban sus grupos y cada tribu tenía las familias y cada familia tenía sus pequeños clanes. Y ahí se tomaban decisiones. O sea, no necesariamente tenemos que entender la escritura desde un punto de vista colectivista, porque no era eso. Si bien es cierto, Dios proveía, según la historia bíblica, estoy diciendo si usted crees en eso o no crees, no me interesa tanto si tú crees o no. La historia bíblica dice que Dios proveía el maná, y cuando le faltaba agua, le proveía agua, y cuando faltaba sol, les daba calor a través de una nube, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la escritura. Pero eso era solamente como una parte externa que Dios proveía, pero quien gobernaba el pueblo eran los líderes del pueblo. Entonces estaban subdivididos de tal modo que no había una carga sobre el gobierno principal de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy es otra cosa. Hablamos de otro tipo de gobiernos, etcétera, etcétera, sobre la democracia que tiene sus terribles consecuencias por ser o llamarse democracia, que no fue originalmente eso el objetivo, pero mirando un poco desde esa perspectiva, encontramos que no necesariamente ser conservadurista podría determinar que eso es lo que yo quiero para un mundo como el de hoy.
Lo ha mencionado bien Chris cuando dice, tenemos que adaptarnos. Pero adaptarnos llevando consigo esos principios que hemos aceptado, si eres cristiano o no, si eres lector de Jaibo o no, o de cualquier otro, esos principios que tú has aceptado, llevarlos a la praxis. Es lo que busca nuestra sociedad. Porque discutir sobre el tema, hay mucho por eso. Muchos han tratado de opinar al respecto, pero hay algo que nosotros necesitamos comenzar a hacer, ser pragmáticos. En ese sentido, llevar a la práctica aquellas cosas que tanto muchas veces nos gobiernan en nuestras ideas. No, adelante, Alex. Respecto justo a la libertad que tú hablas en teología, se habla de una libertad positiva y no de una libertad negativa, como la que algunos defienden. Por eso es que hay el bando conservador, que se podría decir que apela un poco más a la libertad positiva. En todo el contexto de la teología, la libertad es positiva por cuanto está normada. Está normada por, si nos vamos al Antiguo Testamento, pues de las 612, 13 leyes creo que rituales que hay 10 principales y luego su extensión de ello respecto a cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, una libertad positiva por cuanto está normado respecto a ciertas cuestiones de conducta. Ya, pero Alex, el concepto de positivo o negativo en la filosofía que la que estamos tratando no es en el sentido de que porque es negativa en su propuesta, sino es negativa porque no es coercitiva. A eso se refiere. El concepto es exactamente al revés. Esa es la No, idea. no, no, sí entiendo, sino a lo que yo me refiero es que está normado por un marco legal. Ya, pero no es no es En aquel coercitiva, entonces el es gobierno de electiva. Israel era el encargado de ejecutarlo y era Es coercido por electiva, no, Israel. no es coercitiva. En ese sentido, sí. Correcto. Adelante. ¿Quién más? Yo no concluiría en eso, Eduardo. ¿Ah? Los conservadores también tienen análisis, saben muy bien también qué es lo que pueden creer. Y si bien es cierto, el cristianismo un poco es dogmático en ese sentido, de alguna manera ciertos grupos religiosos también entienden, aunque como religión no lo pueden conceder, porque para poder mantener una religión, yo tengo mi filosofía, es que tienen que mantener el dogma, no pueden ceder tanto. Entonces ahí viene el gran problema, ¿no? Justamente hace un ratito hablaba con una persona acerca de que ciertas tradiciones eclesiásticas no las cambian por temor a que se les desbande el pueblo, ¿no? El dogma es una manera a veces de manejar ese sistema, ¿no? Adelante, Cristo. Ya, disculpen que les vuelva a molestar. No nos Y un molestas, poco, aquí eres parte del... No estamos debatiendo, es un diálogo de paso muy bonito, nos gusta a todos y espero que algunos de los que están aquí, si bien es cierto, a algunos no les gusta los diálogos largos, pero aquí estamos porque queremos aprender eso, para eso estamos. Adelante. perfecto, sí, agradable. Yo soy anarquista. Si opto por el conservadurismo y, por ejemplo, personas como Alex o Alex que me conocen, yo opto por el conservadurismo porque considero que si la batalla cultural tiene éxito, y insisto, yo me adapto a aquello como anarquista, me adapto a aquella batalla cultural que precisamente es conservadora. Bueno, en ese sentido es que yo me adapto y opto por defender el conservadurismo, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Estaría defendiendo, no sé, otras ideologías que sé que, como usted también mencionaba más antes, es como patear al aire, ¿no? No vamos a ganar, entonces, ¿para qué? Pero lo que está ganando es el conservadurismo. Las ideas del AGE son conservadoras, entonces hay que apoyar aquello, es lo que a la gente les mueve, es lo que la gente apoya, entonces hay que apoyar los valores conservadores, ¿no? En ese sentido. Ahora, por otra parte, sobre la libertad, ustedes lo analizaban bastante de manera superficial y tomaban ideas, obviamente con las limitaciones del tiempo, etcétera, a grandes rasgos, ¿no? Pero yo creo, o por lo menos he ido analizando un poquito aquello y creo que, por ejemplo, tenemos ciertas incoherencias en el sentido de que si Dios existe, para mí la libertad no existe, porque todo quedaría determinado y termino con la acotación, por ejemplo, de tipos como Einstein, que decían que Dios no juega a los dados. Gracias. Muy bien, bonita información, creo que lleva bastante análisis para conversar, eso es muy bueno. Quiero escuchar otros comentarios, adelante.
no es un monólogo ni un diálogo, adelante. Entre dos, ¿no? Ahí aprovechando, mientras alguien se anima a comentar. Sí. Entonces, entendiendo mejor a Chris, no eres conservador al estilo Scraton, tal vez, ¿no? O sea, eres conservador en lo social, como se dice. Y sí, en efecto, Laje él mismo se autodescribe como paleolibertario, ¿no? Que es alguien libertario en lo político, conservador en lo social, es decir, que defiende otros valores conservadores en contraposición a los valores woke, ¿no? Luis, Progresistas. algunos lo consideran incluso un humanista naturalista, no tanto como conservador, porque la palabra conservador tiene una cantidad de aristas que muchos Claro. los encasillan en personas que no quieren cambiar, que no quieren, que tienen una mente cerrada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a él se Sí, le sí, califica un poco más en el sentido naturalista, o en ese sentido, ¿no? interesante perspectiva, sí, humanista, neutralista. Lo menciono porque él mismo lo dijo, ¿no? Él Correcto, mismo mencionó haber dicho que es paleolibertario exacto. y conservador en lo social y nada, eso es lo que quería comentar. No sé si alguien tiene ahora alguna otra opinión. Comentarios, adelante. Adelante, Ale. Respecto a lo que dice Chris, dentro de la postura católica como tal, decir de que si Dios existe no hay libertad no es coherente por cuanto para un católico Dios por su propio querer decide dar la libertad al hombre, lo que nosotros llamamos el concepto de libre albedrío, la capacidad de decidir si hace bien o si hace mal. Ahora, las consecuencias vienen respecto a los actos, etcétera. Ahora, en cuestión a decir que todo está predestinado, lo que presupone Chris, aquello es una filosofía un poquito más reformista de la rama calvinista, Se llama pero determinista, vas a analizar determinista, ese Dios, cuando vas a analizar ese Dios se ve un Dios malvado, maquiavélico, por cuanto él dice determinismo. Dios ha dicho que se va a salvar estos porque sí y estos porque no y ya. Entonces, aquello no es coherente con el Dios de amor que profesa el cristianismo, ¿no? Vamos a comentar de repente un día de estos acerca del determinismo en el cristianismo y quién sabe, de repente ahí puede ayudarnos un poco a comprender por qué la libertad sí es posible, ¿no? En ese contexto. Vamos a escuchar, Chris, a otra persona para que no se centre en el tema solamente del cristianismo. A ver, ¿alguna opinión más de alguna otra persona? Adelante, por favor. Vamos a tratar un tema sobre eso. Me gustaría que Chris y se preparen un poquitito para ver si podemos tenerlos como expositores. Adelante. ¿Alguna Sí, opinión? sería muy oportuno, ¿no? Sí, que Claro. tenemos un tema específico para hablar de eso. Es un tema bastante polémico, no, bueno, para discutirlo durante mucho tiempo, ¿no? Acá, Y quizá, sabes que, Luis, conversando contigo acerca de eso, mucha gente, por ejemplo, está de acuerdo conmigo que siendo teólogo, yo estoy dedicado a la política. Y justamente porque algunos tienen el paradigma dentro del conservadurismo religioso de que los religiosos no debemos participar en política. Y se equivocan porque todo lo que sucede en el entorno social está relacionado con las creencias, con las convicciones individuales de los seres humanos. Yo me he opuesto completamente a esa idea de no participar. Y si bien es cierto, yo fui candidato el año 2016, no tengo las pretensiones de hacerlo ahora por razones personales, pero es importante que intervengamos nosotros en la política, porque es desde allí donde vamos a hacer la labor. Y cuando hacía el comentario de que no es Milei el que inició la batalla cultural y fue Laje, yo no, la verdad que no mencionaba a, a Milei como iniciador, sino el trabajo que está haciendo desde el Estado es impresionante, cosa que muchos también están luchando por eso. Y creo que vale la pena tomar la idea de que nosotros deberíamos comenzar a hacerlo aquí en las bases. Yo por eso la Libertad Avanza Perú tiene el objetivo de trabajar esos dos frentes, la parte social, cultural y la parte política. Porque si bien es cierto, muchos tienen la solución de la parte política, pero no tienen la solución ni el trabajo en la parte cultural. Todos quieren que el país tenga esta reforma en el Estado, que aquí, que allá, que lo demás. Y lo otro, porque para llegar al Estado, tú necesitas trabajar la parte cultural en el medio social. De otra manera, vas a ser uno más de los 36 que participan en política y que se quedan rezagados, ¿no? Yo veo algunos candidatos con tristeza que salen por las calles, hacen entrevistas y por todo lo demás y la gente no les sigue. En cambio, a gente que aparentemente no tiene eh, ningún proyecto para el Estado, está ganando adeptos en cantidad, ¿no?
Entonces, lo que quiero buscar aquí, a través de esta escuela, y gracias Luis porque me permites, yo estoy tomándome aquí la palabra, pero tú eres el eje jefe acá, es a través de la libertad avanza que nos unamos. Seamos un poco coherentes en el sentido de que estas ideas yo las puedo llevar dentro de este grupo, porque aquí hay cosas que yo puedo contribuir, y muchas de esas ideas, de repente todo el grupo no lo acepta, van a ser valiosas en algún momento cuando llegamos a ser gobierno. Eso es lo importante. Comentarios. Vamos terminando, yo creo, Luis, en tus manos está la sala. Adelante. Eh, sí, no, claro, ya vamos cerca de una hora, creo que sí, ya podríamos ir terminando. Yo, siguiendo tus palabras, sí, en efecto, creo que tenemos que, sí es importante participar en política, ¿no? Al final el poder no sabe de vacíos, dice una frase, si nosotros no nos involucramos, pues lo harán personajes como Pedro Castilla, un Tauro, espero que no haya alguien aquí adicto a ellos. Finalmente, si nosotros, como digo, no empezamos a participar, terminarán siendo ellos los que nos terminen gobernando, ¿no? Y bueno, eso empieza, es importante el activismo política, pero también la difusión de las ideas, esa es una de las ideas, uno de los motivos por los que creamos este grupo. Y nada, así que en general los invito a participar en política. Aquí Eduardo Mendoza, por ejemplo, menciona que la convicción en los conservadores es loable, en lo personal también considero lo mismo. Yo, digamos, en lo personal, por ejemplo, discuto con personas que difunden las ideas que, por ejemplo, Dante Urbina menciona mucho, ¿no? Sobre la incompatibilidad del liberalismo con el catolicismo. Y como digo yo, puedo criticar mucho a Dante Urbina por sus creencias, pero no lo voy a hacer por su incoherencia, ¿no? Con respecto a su religión. No es una persona bastante coherente con respecto a lo que piensa. Y creo, en lo personal, deberíamos, los libertarios, los liberales en general, adoptar esa convicción. Es importante para la política y para nuestras vidas en general, ¿no? Como digo, sí, no, si gustas, Boris, vamos cerrando. Yo en lo personal voy a tratar de dar una pequeña conclusión sobre el tema que elegimos, el determinismo. Yo lo encontraba muy pertinente porque los libertarios en general luchamos, como digo, creemos que la libertad es un fin en sí mismo, ¿no? Es un fin justo por el que vale la pena luchar. Y bueno, los deterministas, como digo, perdón, los existencialistas no son deterministas, ellos son todo lo contrario y ellos se cuestionan, ¿no? ¿Qué hacer frente a la libertad? Una vez que la obtienes, mucha gente no encuentra algún sentido que hacer con esa libertad. Creo que nosotros, y por eso es importante encontrarle un sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, los libertarios, como digo, nos enfocamos mucho en buscar la libertad, pero luego está la pregunta de qué hacer con ella, ¿no? Así que nada, por eso me parece muy pertinente ese tema. Yo invito a las personas en el grupo de WhatsApp, no sé si están unidos, a proponer siguientes temas. Me pareció muy interesante el debate entre la postura liberal de la Iglesia Católica, de la religión. Sería un tema interesante por hablar. Y bueno, nada, yo le doy la palabra a Arturo, pero no sé, Boris, si ya terminaríamos acá. ¿Sí? Sí, adelante. Adelante, Arturo. Este, nada, decirle a los chicos que están en el chat y los que no están, que les avisen que hay una sala donde pueden conversar todo lo que hacen en el WhatsApp y escriben, pero aquí no los veo. Los estoy buscando y no los encuentro. Que sean, aquí hagan todo lo que, lo que deseen decir, pensar. Esta es la sala donde pueden hacerlo, para que no nos llenen tanto el chat de tanta discusión. Y como tú dices, Boris, copiarlo, yo pienso como tú en este sentido de copiar todo lo bueno que está haciendo Javier Milei y la libertad avanza en su país, porque si lo hacemos, tenemos, como te digo, una gran oportunidad de que este país mejore bastante, porque nadie ha aplicado algo así en este país. Siempre ha sido todo lo contrario, una política corrupta. Entonces, si nosotros hacemos lo que estamos haciendo, tenemos no sé, tenemos un campo abierto como para, no sé, lanzar todas las ideas y hacer que esto crezca y sea un país mucho mejor. Y nada, para adelante. Como dice Javier Milei, viva la libertad, carajo, ¿no? No, sí, sí. En Arturo, eso una estamos. consulta, Adelante, Carlos. o una consulta, Luis, Arturo, adelante. tú eres Gonzalo, ¿no? ¿Te llamas Gonzalo? No te había reconocido, bro.
Tu nombre es Gonzalo, ¿no? No sé si me escuchas. Arturo. Arturo fue el que habló recién. Ah, ya. Ah, perdón, me había confundido. Ahora hay otra persona que Pensé que está. era Carlos. Carlos Gonzalo. quería hablar. Adelante, Carlos. Sí, hable, hable. Una vez más, buenas noches. Podría hablar más de lo que hemos hecho en el debate, pero me parece que ya estamos en las horas finales, así que yo tan solo voy a dar un mensaje autoconclusivo. Y este es que no debemos buscar en personas ejemplos para seguir. Me parece excelente que personas como Javier Milei sea actualmente el abanderado o la persona más importante en el mundo del liberalismo, pero recordemos que Javier Milei también es un humano, es una persona, en lo cual también está susceptible al entorno, el cual puede cambiar una ideología, puede adaptarse a otra, lo cual podría arruinar el liberalismo tal como nosotros lo conocemos. Mi percepción sería buscar el propio símbolo, más no la persona. Da igual la persona quien la pregona, debemos seguir un símbolo. En este caso, lo considero importante ya que no hay que ser ciegos para no ver que el conservadurismo es el que domina la derecha en el Perú. Prácticamente el símbolo de la derecha, la equidad de la derecha es ser conservador aquí en Perú. Es eso, el liberalismo somos muy pocos, somos demasiado pocos y es por eso que yo digo que se busque el símbolo, más no la persona para no perder nuestras identidades ni ideologías. Esa sería mi conclusión. Sí, yo sé la idea de que muchas personas creen que porque emulamos a Milei aquí, estamos tomando a él como persona. Mucha gente no le gusta cómo él habla, no le gusta cómo él se expresa, no le gusta muchas cosas de él no les gusta. Pero No, 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 por si acaso lleva una caña siquiera, pues. Ya voy a llevar entonces la vaina. Sí, sí, yo llevo. entonces, lo que nosotros buscamos es emular el movimiento, sus ideas. Esas ideas que tiene el movimiento no son necesariamente solamente de Milei, están en combinación de otras fuerzas que también existen en el movimiento que Milei está iniciando. De paso, les comento que se han dado cuenta ustedes que Milei llega al gobierno no con su pensamiento, perdón, con su partido, pero sí con el pensamiento en los cuales la mayoría se unió con él. Y el objetivo es ese, ¿no? Que nosotros aquí en el Perú, los liberales, tengamos esa forma de pensar, emular un movimiento que ahora sí se ha vuelto un partido, ¿no? La Libertad Avanza Argentina es una realidad. Se cree que para el Parlamento del mes de octubre puede tener un porcentaje muy alto. No rechacemos las ideas de los otros, porque nosotros no somos creadores de ninguna idea nueva. Nosotros estamos citando autores, estamos citando sabios de su tiempo, porque justamente lo que nosotros que tenemos el privilegio de adjuntar esas ideas y hacerlas aterrizar en nuestro país. Y Carlos, tú tienes razón. Las ideas son las que traemos. Si alguien comenzó una avalancha en algún lugar, vamos a continuar con esa avalancha. Esto es una realidad latinoamericana, no es solamente para el Perú. Todo Latinoamérica está pensando en ese tipo de personaje que apareció como un caudillo y hoy le está resultando. De paso, está calificado como el primer libertario en política, que le están funcionando las cosas. Y fue el primer libertario elegido. Eso es lo que dice la prensa. O sea, creamos o no, puede haber habido por ahí algún otro que en menor escala ha hecho alguna labor. Pero el Movimiento Libertad Avanza Perú tiene el objetivo de captar esas ideas, aterrizarlas en nuestra realidad, las ideas, aterrizar en nuestra realidad y mantener esa motivación que llevó al pueblo argentino a elegir a un libertario. Puede que Andrés sea el próximo presidente, o quizás tú, Carlos, o quién sabe, Alfredo. Lo importante es que no es la persona, son las ideas que traemos dentro de esta vorágine de movimiento que está tomando Chile, que está tomando Paraguay. Perdón, Paraguay acaba de elegir a una izquierda, dicen, pero sus ideas son muy parecidas al tema que se está manejando también. De todas maneras, es un conglomerado de cosas que buscamos impulsar en el Perú con una motivación sincera. Y Doctor, si ahora ¿le te doy puedo la palabra, preguntar? ahorita te doy la palabra. Ya habíamos terminado, pero está bien. Es una opinión sincera. Boris Darmon ha iniciado este movimiento porque quiere ver que esa avalancha no se pierda. Entonces, que mantengamos eso. Al final, ¿en qué terminaremos?
unidos a un grupo de personas que tienen el liderazgo capacitado para poder ser gobierno. Eso no me interesa a mí en este momento. A mí me interesa que las ideas comiencen a entrar en nuestra cabeza y como tú lo has dicho, Carlos, somos muy pocos. Necesitamos hacer un trabajo, ¿cómo se llama eso? De multiplicación. Yo lo he comentado en otras ocasiones, ya antes de darte la palabra, Andrés, mi metodología para mi campaña política del 2016 fue trabajar con personas que creían en mí. Yo tenía el número 19, junté a 19 amigos personales míos y les dije, ¿tú crees que yo puedo llegar y hacer algo por el Estado? Sí. Tu compromiso conmigo quiero que sea solamente una cosa, que tú consigas 19 personas y a esas 19 personas los animes a conseguir 19 personas más. En solamente 3 meses nosotros teníamos lleno el local del partido con más de 400, 500 personas. ¿Cómo se logra eso? Convicción. Lo ha mencionado Eduardo Mendoza. Si tuviéramos la convicción de aquellos que captan una idea y lo aceptan, el mundo sería diferente. Entonces tenemos que hacer un trabajo, y yo quiero tomar tus palabras, Carlos, y decir que si nosotros queremos ser pocos, vamos a continuar discutiendo en una escuela lo que nosotros somos o creemos. Pero si queremos ser más, tenemos que comenzar a divulgar. Yo todos los días ingreso al grupo personas nuevas. Yo me he propuesto 1000 en el mes de febrero que tengamos en el grupo. Y ojalá lo logremos. Pero eso no depende de mí, depende de todos. Vamos a dar la palabra primero a Andrés y luego también levantó la mano otra vez Cristian para que... Doctor, tengo una gran idea. O sea, en primer lugar, quería responder primero el tema del conservadurismo. En primer lugar, acá en el Perú no hay derecha, lo que existe es la socialdemocracia y la izquierda. Y inclusive si quieren leerlo, hay un politólogo que se llama Jesús, ¿cómo se llama? Jesús Tobar Mendoza, y se llama Las Izquierdas de Latinoamérica. Y ahí te explican que hay tres tipos de ejes temáticos: la izquierda populista, la izquierda comunista, socialista, comunista, y la izquierda moderna, ¿no? La izquierda moderna es la socialdemocracia, ¿no? Bueno, tenía una idea, como próximamente yo voy a presentar a Axel Kaiser, entonces sería bacán de que Axel Kaiser se sume a esta lucha, ¿no? Es que también debería haber por parte de la Libertad Avanza un apoyo en las cuales haya un representante. Yo creo que Axel Kaiser sería bacán un representante a nivel, digamos, de Sudamérica, ¿no? O sea, hacer un foro grande, ¿no? Eso sería emocionante porque creo que la gente jala mucho, ¿no? Axel Kaiser o los, digamos, los más conocidos. Creo que sería una estrategia muy buena para poder traer más gente. Agradecemos tu propuesta. De verdad que Sí, agradecemos. sí, Estamos pensando en eso. buena ¿Verdad? idea, buena idea. No, Boris, más bien, disculpa, creo que No, Alex había levantado la mano, pero no, creo que ya es momento de cerrar. sí, Yo, nada, una última conclusión. Creo que en efecto, en realidad lo que mencionó Carlos lo mencionamos la semana pasada, ¿no? De que la idea de aquí, quien espera un Salvador está terriblemente equivocado, ¿no? La idea de aquí es difundir las ideas y dejar que esas ideas vayan tomando fuerza, ¿no? El mismo Hayek también lo dice en Camino de Servidumbre, bueno, quien busca líderes para solucionar sus problemas está terriblemente equivocado. Eh, Nada, no sé, Boris, si te parece bien, ya mejor terminamos aquí. muy Agradezco bien. a todos su participación. En la siguiente los invito, por ejemplo, lo que mencionó Andrés, a participar en el grupo que tú lideras sobre las iniciativas. Perdón, en ese grupo pueden proponer iniciativas y si no, también en el grupo de los estudios Libertades pueden proponer temas para debatir en los siguientes encuentros. Correcto. Voy a dar solamente un pequeño comentario. Si tú has estado el día de hoy aquí y hasta esta hora, durante casi una hora y media, significa que tienes interés en este pensamiento libertario. Yo te pido, por favor, de corazón, no lo hagas por mí, hazlo por las ideas que gobiernan tu corazón, así como la de Luis, que hemos tomado la iniciativa, y otros más que nos acompañan, como Arturo y otros más, que comencemos a hacer, a invitar a las personas. Únenos al grupo de la Libertad Avanza, pero también únelos a la escuela. Las ideas, la filosofía las discutimos aquí en la escuela. Y lo demás lo participamos a través de anuncios en el chat. Ese chat debe estar lleno de personas. Y los que quieran discutir algún tema, propónganlo. Luis está abierto para que ustedes puedan decir, yo quiero esto, quiero hablar sobre esto, quiero discutir sobre eso. Preparen un tema si no quieres tú exponer, pero traigámoslo a la escuela. Porque la escuela es el lugar donde vamos a desarrollar estos diálogos. ¿No saben ustedes lo rico que es para mí
personalmente, no saben ustedes cuánto he aprendido. Y gracias por estar esta noche aquí. Les mandamos un abrazo de parte de Luis, director de la escuela, y este servidor, que trata de emular, hacer de liderazgo aquí. Ya me van a conocer poquito a poquito quién soy, pero ahí vayan leyendo algunas cosas en mi chat, y perdón, en mi Facebook, y sabrán un poquitito de mí. Pero la idea es que juntos hagamos que esta labor sea una labor digna de nosotros los peruanos, capaces de poder llevar adelante un proyecto para nuestro país. Un abrazo, buenas noches. Nos vemos el próximo sábado, 8:30 en punto. No se olviden. Listo, buenas Bueno, noches. Hasta luego. buenas Chao. noches. Gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.